Hola, ¿qué tal? En esta ocasión hablaremos de las ecuaciones cuadráticas. Una ecuación cuadrática tiene la forma ax cuadrada más bx más c, donde a, b y c son números constantes, quiere decir que no cambian. Y donde además cada uno de los términos tiene un nombre en específico. El término que contiene el exponente al cuadrado se conoce como término cuadrático. El término que tiene la letra X solamente se conoce como término lineal. Y finalmente, el término que no tiene letra se conoce como término independiente. Existen diferentes tipos de ecuaciones cuadráticas. Tenemos, por ejemplo, las ecuaciones cuadráticas completas. Las ecuaciones cuadráticas completas se conforman por un término al cuadrado, un término lineal y un término independiente. Mientras que existen dos tipos más de ecuaciones cuadráticas incompletas. Tenemos las ecuaciones incompletas puras, las cuales contienen un término cuadrático y un término independiente. Y finalmente tenemos las ecuaciones cuadráticas incompletas mixtas. Las incompletas mixtas tienen el término cuadrático y un término lineal. Recapitulando, existen diferentes tipos de ecuaciones cuadráticas. Una de ellas son las ecuaciones cuadráticas completas, las cuales constan de un término cuadrático, el cual distinguimos en esta ocasión con el color amarillo, un término lineal, que se distingue con el color azul, y finalmente un término independiente, que distinguimos con el color rojo. Dicho esto, realicemos el siguiente ejercicio. Clasifiquemos cada una de las ecuaciones que vienen según sean completas, puras o mixtas. Las incompletas puras, recordemos que tienen un término cuadrático y un término lineal, es decir, únicamente el color amarillo y el color azul. Mientras que las incompletas puras tienen un término cuadrático y uno independiente, colores amarillo y rojo. La primera ecuación contiene un término cuadrático y un término independiente, es decir, que es una ecuación cuadrática incompleta pura. Tenemos ahora x cuadrada más 3x menos 6. Tenemos los tres términos, por lo tanto decimos que es una ecuación cuadrática completa. X cuadrada menos 8x tiene el término cuadrático y tiene también el término lineal. Es una ecuación cuadrática incompleta mixta. X cuadrada menos 4x, nuevamente tenemos término cuadrático y término lineal. Hablamos de una ecuación cuadrática incompleta mixta. X cuadrada más 23 tiene el término cuadrático y el término independiente. Hablamos de una ecuación cuadrática incompleta pura. Y finalmente tenemos x al cuadrado menos 5x más 15, una ecuación cuadrática completa. De acuerdo con la forma general de una ecuación cuadrática, ax cuadrada más bx más c, podemos tener una ecuación con tres elementos máximo: un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Observa cómo se relacionan la ecuación de arriba, la forma general de la ecuación cuadrática, y la ecuación de abajo. Cuando observamos la semejanza que existe entre una y otra, podemos decir que la letra A tiene un valor de 5, la letra B un valor de 4 y finalmente la letra C un valor de menos 5. Dicho esto, la letra A es igual a 5, la letra B es igual a 4 y la letra C es igual a menos 5. Identificar estos valores es muy importante, ya que posteriormente te ayudarán a aplicar la fórmula general. Identifiquemos ahora los valores de A, B y C. Recuerda que el valor de A siempre se acompaña del término cuadrático. El valor de B acompaña al término lineal
y el valor de C lo determina el término independiente. Dicho esto, tenemos que x al cuadrado aparece una sola vez, por lo tanto la letra A tiene un valor de 1. La letra B, por otra parte, acompaña al término lineal, tiene un valor de 5. Y la letra C finalmente está sola y tiene un valor de menos 8. Para el siguiente ejercicio tenemos 2x al cuadrado más 4x. El término cuadrático está acompañado por el número 2, por lo tanto el valor de A es 2. El valor de B es el que acompaña al término lineal, es decir, el número 4. Y el valor de C es el término independiente. En esta ocasión no tenemos, por lo tanto decimos que C tiene un valor de 0. Para la siguiente ecuación, vemos que tenemos una ecuación cuadrática en desorden. Recuerda que puedes ordenarla de manera descendiente. Una vez que has ordenado de manera descendiente la ecuación, te quedaría del siguiente modo. 8x al cuadrado menos 7x menos 3. Y haciendo esto, podemos identificar más fácilmente los valores de A, B y C. El valor de A sería 8, el valor de B, menos 7, y finalmente el valor de C, menos 3. Realicemos por último el siguiente ejercicio, x cuadrada menos 9. El valor de A será el que acompañe al término cuadrático, es decir, el número 1. El valor de B será el que acompañe al término lineal. En esta ocasión no contamos con término lineal, por lo tanto es 0. Y finalmente el valor de C se dará por el término independiente, el cual en esta ocasión es menos 9.